¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por formar parte de esta comunidad, de esta familia libre. Aquí no engañamos, aquí no mentimos, aquí no somos nosotros protagonistas, no, aquí no nos miramos el ombligo todo el día y hablamos de falsedades. Aquí contamos realidades, con datos, con pruebas y lo intentamos hacer cada día. A veces nos equivocamos y hasta pedimos perdón. Somos humanos. Gracias por formar parte de un equipo que no te dice lo que debes pensar. Esto es un espacio de información periodística confidencial. Cada día, hora y media, a veces 2, en la que ofrecemos claves para que la realidad la podáis construir vosotros y entendáis lo que otros no cuentan. Es una tarea ardua, complicada, pero estamos muy satisfechos de vuestra aprobación y seguimiento. Amigos de YouTube, de iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon, gracias por colaborar, por hacerse miembro y por las donaciones cuando llegan son el maná que nos permite seguir engrasando la máquina. Saben que aquí no somos ricos como otros, no, aquí no manejamos, no tenemos Ferraris ni Lamborghinis, ni los hemos tenido en la vida. Gracias por ser parte de un equipo humano que trabaja duro porque este país mejore, que es el único objetivo. Miren, la Audiencia Nacional pide al Supremo que se impute a Ábalos, el juez Ismael Moreno, delito de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Es decir, el secretario de organización del PSOE, el superministro de Sánchez, el hombre que le acompañaba desde el principio, que fue secretario general del PSOE, organización criminal. A la vez, Ismael Moreno, el juez, está apuntando al juez y al resto de magistrados del Supremo para que imputen a Sánchez. Señores, es cuestión de días, quizás semanas, no mucho más, que se impute al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que el Supremo empiece a investigar su relación exactamente con Air Europa. En la primera imputación al presidente del gobierno llegará por el caso del rescate de Air Europa. Rescate que se hizo sin que la compañía lo pidiera. Con eso ya el escándalo está servido y en un solo día se reunieron todos, hasta la esposa del presidente, en secreto en la compañía Globalia con el CEO de Air Europa. ¿Para qué? Esa es la pregunta que un juez debe hacerle. ¿Se llevan comisión de los 1.100 millones de euros que recibió Air Europa y el resto de compañías del grupo? Y a la vez, sabemos que Sánchez miente constantemente. Y sabemos que mintió cuando dijo que desconocía que Delcy Rodríguez no podía entrar en suelo español, ¿recuerdan? De visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, se percató un año antes de la llegada de Delcy a Barajas, el gobierno ya tenía encima de la mesa la orden de la Comisión Europea, del Consejo
de la Unión Europea con fecha 25 de junio del 2018 diciendo que tenía prohibido entrar. Miraron a otro lado, intentaron que nadie se enterara porque lo que traía Delcy Rodríguez era muy importante. Los lingotes de oro, los 104 lingotes de oro. 27 de diciembre de 2020 se cierra la compra entre Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama de los 68 millones en lingotes de oro. Hablan entre ellos a través de una aplicación que se llama Threema. Por cierto, Alvise Pérez tiene la misma. No hablan por WhatsApp, creen que Threema es más seguro. Les digo lo que dijeron, todo queda. Se cierra la compra de los 104 lingotes, pero buscan algo más. Buscan que ese día se produzca una llamada entre Nicolás Maduro y Ábalos, el ahora casi ya imputado por organización criminal. ¿Qué tiene que ver Ábalos, un ministro, secretario de organización del PSOE, en la compra de lingotes de un particular? Quien busca que se produzca la llamada no es Delcy, es Aldama. Aldama le dice: todo lo que les digo es información de la UCO, de la Guardia Civil, está en los informes de la UCO. Aldama le dice: el 27 de diciembre nos gustaría una reunión telefónica con el jefe es Ábalos. Y Delcy le dice: es que no tiene agenda libre ese día, refiriéndose a Maduro. Aldama dice: ok, vale, pues tú dime, nosotros estaríamos un buen rato con él. Y Delcy responde: perfecto, y Aldama hace un chascarrillo, tenía mucha confianza, dice: y si no está Maduro, hablas tú, que eres la jefa, ja, ja, ja. Bien, la investigación de la Guardia Civil determina que sí, el mismo día que se compraron los lingotes, Maduro habló con Ábalos. Hablaron telefónicamente. Fue una reunión, Maduro y Ábalos, el mismo día que se vendieron los lingotes. A partir de ahí se cierra el acuerdo. El 1 de enero de 2020 sacan los lingotes del banco ruso, que es donde los tienen escondidos después de robarlo a los venezolanos. El 3 de enero el oro llega a Caracas. Jorge Jiménez Ochoa, empresario amigo de Delcy, uno de los que estaba en Barajas en la bajada de las 40 maletas, le pagó poco después 300.000 euros a Aldama, a la sociedad Deluxe Capital. La comisión, entiendo, porque nunca fueron los lingotes para Aldama. Eso ya se lo contamos aquí. ¿En nombre de quién compraba Aldama 68 millones en lingotes de oro? El 5 de enero, eso ocurre el 3, el 5, Zapatero, Maduro y Delcy se reúnen juntos en Caracas. Zapatero, Delcy y Maduro. Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, le dijo al juez que Zapatero cobraba de Maduro a través de acciones en empresas y a través de testaferros. El propio Maduro le regaló acciones de empresas venezolanas a nombre de testaferros a Zapatero, según Hugo Carvajal. No olvidan lo que ocurrió ahí. Y la pregunta es evidente. Si el mismo día que se compra el oro, Aldama insiste que Maduro hable con Ábalos y Aldama se lleva una comisión, ¿el oro era para Ábalos? ¿Y para Ábalos en nombre de quién? ¿De Zapatero? ¿De Ábalos? ¿De Sánchez? ¿O directamente financiación para el Partido Socialista Obrero Español? Las preguntas que hacemos son pertinentes y son las que el juez le hará a Sánchez cuando se siente en el banquillo como imputado, y también las que le harán a Ábalos. Pero cuando eso ocurra, tendrá mucha más información, porque queda muy poco ya para el volcado de muchos
dispositivos telefónicos de Koldo García y de Ábalos, aquellos que Ábalos no quería que desencriptaran, que no quería que abrieran porque tenían información personal, ya están abiertos. Amigos, estamos viviendo el principio del fin y al final nos estamos dando cuenta que a este país no lo gobernó un partido, lo gobernó una banda criminal. Se lo contaremos todo aquí, mientras nos dejen. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Antes de volver a la información confidencial y a esa historia que les avanzaba y que hoy nos va a sorprender, lo importante es ir a Cuba, saber qué está ocurriendo en Cuba. Una semana sin luz, sin energía eléctrica. El ambiente es brutal. A la que se va el sol, la oscuridad lo ocupa todo. Nadie da una explicación. Gente que acumulaba comida, a veces pollos que les enviaban de Miami, de España, han tenido que tirar esa comida. Nadie puede aguantar tanto tiempo con las temperaturas altas. Y las caceroladas se repiten cada noche, cada vez con más valentía. ¿Qué ha hecho el régimen? A cambio, sacar todo el ejército a la calle. Moviendo toda la fuerza de los Castro. Para pagar la caravana. Moviendo todos los carros militares. No sé para qué se están preparando. Se están preparando para atacar el pueblo, parece. Parece lo que se están preparando ellos. Mira. Parece que hay guerra. Lo peor de una dictadura, además de maltratar a su pueblo, a la que protesta, le golpean, le torturan. Miren, hoy hemos conseguido un milagro. Durante las últimas horas, poder grabar en vídeo a un sacerdote cubano que está en la isla. Es el padre Alberto Reyes. Ya le tuvimos aquí hace meses, hace un año o así en el programa. Alberto Reyes está en Cuba, es valiente y se la está jugando. Nos ha dejado la respuesta a unas cuantas preguntas y en un momento en el que Internet permitía la comunicación, nos las ha hecho llegar. Esto no es solo una entrevista, es un documento, es un testimonio de lo que está ocurriendo y es la valentía de un sacerdote que defiende a su pueblo. Lo primero que hacíamos con el padre Alberto Reyes, además de saludarle, es preguntarle qué información reciben ellos de lo que está ocurriendo, de la causa de los apagones en toda la isla. Buenas a todos desde Cuba. A ver, el problema de la electricidad de los apagones es claro. Toda la infraestructura generadora de electricidad en el país está obsoleta y está colapsada en el sentido técnico de la palabra. Han sido años y años sin renovación, sin reparación, sin mantenimiento. Entonces, pues nada, son equipos que ya no dan más. Simplemente no dan más. Por otro lado, la entrada de petróleo al país ha disminuido muchísimo. Por otro lado, el país está prácticamente arruinado, no hay dinero para comprar combustible, lo cual nos pone un horizonte muy, muy sombrío porque esto es imposible que se estabilice a corto plazo. Le hemos preguntado más al padre Alberto Reyes. Siguen las caceroladas, lo hemos visto, pero también el ejército. Cada vez hay más militares en la calle. ¿Hay represalias para quien se manifiesta contra el gobierno? Políticamente hablando, el país está en alerta máxima,
hay mucho policía en la calle, hay lugares que están totalmente militarizados, hay protestas aquí, allá, hay cacerolazos, y hay represalia. Si bien últimamente el modo que está usando el gobierno es de represalia selectiva, es decir, dejan a la gente manifestarse, dejan a la gente gritar, filman, identifican a los líderes y después en silencio, discretamente, los detienen. Y posteriormente, bueno, pues será el enjuiciamiento. Entonces sí hay protestas y sí hay represalias en este momento. Le preguntamos, padre, ¿cómo puede sobrevivir una familia con 2, 3, 4 niños tantos días sin electricidad? La vida para las familias con niños pequeños y también sobre todo con ancianos encamados está siendo un infierno, porque en primer lugar la vida está paralizada. Al no haber electricidad todo se paraliza, no puedes usar una batidora, si tienes una cocina eléctrica no puedes cocinar, la gente está cocinando con carbón, con leña. Por otro lado, las noches son muy difíciles, hay calor, hay mosquitos, hay padres que se pasan la noche echándole aire a los niños para que puedan descansar un poco. Y también está el problema de los alimentos echados a perder. La leche se corta, los cárnicos se echan a perder. Entonces la gente está teniendo problemas con el qué comer, porque al no poder conservar los alimentos, esto es un problema. Aquí buscar los alimentos el día a día no es sencillo, no es fácil. Claro. Entonces está siendo muy complicado, y por otro lado hay trabajos que necesitan electricidad. En mi parroquia, por ejemplo, hay un chico que es carpintero, no ha podido trabajar desde que empezó todo esto. No trabaja, no produce, no cobra, no tiene dinero. ¿Cómo sostiene a su familia? Es una cadena de problemas que empiezan por la falta de la electricidad. Estamos hablando desde Cuba con el padre Alberto Reyes. A Europa llegan rumores de que esto podría provocar una rebelión, incluso un cambio de régimen. ¿Les ha llegado a ustedes, a la población de La Habana, de toda la isla, algo al respecto? A ver, aquí todo el mundo está esperando un cambio de sistema lo antes posible. Aquí todo el mundo está con la esperanza de que esto sea el final y de que esto explote por donde sea y hay un cambio de sistema. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque a partir del 11 de julio el gobierno dejó muy claro que cualquier acto de rebelión iba a ser duramente castigado con años de cárceles. Así ha sido con todas las manifestaciones desde el 11 de julio. Y de hecho hay muchísima gente en la cárcel por el simple hecho de manifestarse, por el simple hecho de sacar un cartel. Por tanto, este pueblo está con mucho miedo. Y ciertamente, a ver, estamos en una situación mucho peor de la del 11 de julio, pero el pueblo en masa no se ha lanzado a las calles, porque, repito, el gobierno ha dejado muy claro, y ahora Díaz-Canel lo ha vuelto a repetir. Es decir, la amenaza es real. El gobierno ha dejado claro que va a reprimir, y la gente sabe que va a terminar en la cárcel. Entonces, todos queremos un cambio. Ciertamente no descartamos un estallido social violento, no lo descartamos, pero hay dos cosas que están frenando mucho a la gente. Uno, el miedo, y dos, el que mucha gente tiene preparada la salida del país por vías distintas. Entonces no quieren arriesgar esa salida del país, que de momento no puede ser, pero están en el horizonte cercano. Entonces mucha gente se queja. Estamos todos muy atentos a lo que está pasando día a día, pero la gente está frenada muchas veces por eso. Es decir, no quiere arriesgarse a tener una cárcel cuando tiene la salida del país básicamente a las puertas,
Y hay mucho miedo porque es un momento donde el gobierno está muy a la defensiva y sabemos que va a hacer todo lo posible por reprimir cualquier intento de manifestación. Pero en este momento cualquier cosa puede suceder. Hay muchos cubanos, padre, que nos escuchan en todo el mundo. ¿Qué mensaje les da a los que están fuera pero tienen familiares dentro de la isla? Mira, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que cree en Dios y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es rezar. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus caminos, no los entendemos muchas veces. Lo dice claramente la Escritura, ¿no? Tus caminos no son mis caminos. Y dice el Señor, como el cielo dista de la tierra, así tus caminos de mis caminos. Yo creo que Dios no da una puntada sin hilo. Yo creo que Dios no permite nada sin que tenga detrás una bendición. Nuestras miras son cortas y eso nos desespera. Y yo lo reconozco, a mí el primero, nos desespera. Pero yo creo que hay que rezar. Yo creo que hay que rezar en este momento todos, los de fuera y los de dentro. Todos hay que rezar. Y por otro lado, visibilizar lo más posible todo lo que está sucediendo. Porque yo creo que hay que acabar de destruir de una vez y por todas esta visión idílica de una revolución que sigue continuamente propagandizando un paraíso inexistente. A mí me llama la atención cuando yo escribo a amigos míos del extranjero que me dicen, pero es tan así. No, tan así no, es peor de tan así, es peor. Entonces todavía hay mucha gente fuera de Cuba que cree que estamos así por el bloqueo americano, que estamos así porque si somos un país que Estados Unidos lo tiene bloqueado. Es decir, no, es decir, esto no funciona. Esto no funciona, esto es un proyecto fallido. Esto es un infierno. Y yo creo que la gente necesita darse cuenta que Cuba ha vendido a lo largo de los años humo, ha vendido una imagen hermosísima, preciosa, pero irreal, inexistente. Entonces esto hay que publicitarlo, hay que propagandizarlo para que la gente termine de darse cuenta que Cuba es un país que sufre una dictadura. Yo el otro día decía en uno de los escritos de mis redes, de las redes, yo decía, esto es un genocidio silente. Y lo repito, es un genocidio silente. Hay mucha gente que está muriendo simplemente porque no hay medicamentos. El otro día no había electricidad ni siquiera en un hospital. Y la doctora de ese hospital iba de un acoplado a otro haciéndole maniobra manual. Hay mucha gente muriendo. Hay mucha gente con hambre, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente suicidándose. Y de esto no se habla. No se habla en ningún lugar. Hay mucha gente muriendo en Cuba y esto no se habla. Entonces yo creo que, aparte de rezar, que tenemos que hacerlo todos, es importante decir, hablar, propagandizar esto, hacerlo llegar a la gente, para que la gente se dé cuenta que Cuba no es lo que le han dicho. Es una dictadura brutal. Y es un pueblo esclavizado, es un pueblo sometido, es un pueblo que está desesperado por romper estas cadenas de una vez y por siempre. Muy valiente, padre Alberto Reyes, le damos un abrazo inmenso desde aquí, esperando que Cuba sea libre muy pronto. Gracias por jugársela, que sabemos se la está jugando en cada vídeo que nos manda. Muchas gracias a ustedes, gracias por ponerle voz a mi isla, gracias por ponerle voz a mi pueblo. Y sí, esperemos que un día pueda llegar a esta tierra la libertad que un día nos robaron y que realmente todos estamos ansiando mucho, porque ya esto es muy largo, son generaciones y generaciones quemadas, destruidas,
Son demasiados sueños rotos, demasiados horizontes robados. Ya es suficiente. Ya basta. Muchas gracias. ¿Qué situación está viviendo Cuba? Por favor, basta ya que se vayan. ¿Cuántos dictadores aprovechándose del pueblo, provocando la muerte, como decía el padre Alberto, de centenares de niños, de ancianos, y ellos engordando? Veía una fotografía, creo que está por ahí, la están viendo, de cómo todos los líderes cubanos, empezando por el presidente, tienen una barriga que no les cabe el uniforme mientras su pueblo no tiene que comer. Ricardo Morado, Miguel Ángel Ordóñez, bienvenidos. ¿Cómo estáis, amigos? Bien hallados. Hola, ¿qué tal? ¿Durará mucho o estamos en el fin de la agonía para Cuba? ¿Qué creéis, Ricardo? Hemos pensado tantas veces ya que es el fin de la agonía de Cuba y nos hemos llevado ya tantas decepciones que a mí hasta me da miedo hacerme ilusiones con eso, Albert. Me pasa lo mismo que con Venezuela. Da miedo hacerse ilusiones con la libertad de los cubanos y de los venezolanos porque nos llevamos palo tras palo. Ojalá sea el principio del fin de la tiranía. No lo ves claro. Miguel Ángel tampoco. No, en absoluto. Lleva muchísimo tiempo en esa precariedad. Ahora tienen este gran problema energético, pero, en fin, yo creo que todavía les queda bastante de agonía, desgraciadamente, para el pueblo, porque los jerarcas viven estupendamente bien. De hecho, reciben muchísimo dinero de Venezuela, por cierto, donde hay destacados muchísimos elementos de la inteligencia cubana, enseñando, entre otras cosas, a torturar en condiciones, ¿no? Para precisamente que la dictadura se perpetúe, ¿no? Ellos son un referente en perpetuarse y yo creo que desgraciadamente se van a mantener. Bueno, amigos, saben que una de las noticias de las últimas horas es que Ábalos va de cabeza al Tribunal Supremo, va a ser imputado. Los delitos son muy graves: organización criminal, cohecho, ya saben. Pero ya era hora, porque llevamos la prensa contándole 1000 historias de Ábalos. ¿Cuánto? 3 años, ¿verdad? Lo último, que veraneó en 2020, sí, cuando usted estaba saliendo del confinamiento. Él se fue a una villa de lujo en Marbella pagando 20.000 euros de alquiler. Bueno, él no lo pagaba. Lo pagaba alguien que estaba de vecino, según parece, de esa finca. Tú conoces muy bien la finca y lo que espero que no conozcas muy bien es el Club Milady. Tú me dirás, Ordóñez. Es toda una institución en Marbella, es un puticlub muy, muy famoso, de gran solera, y mira tú por dónde el pobre Ábalos también está relacionado con el puticlub más famoso de la costa. Nunca lo hubiera pensado, Ábalos y la prostitución. No. Sí, es una cosa extraña, ¿no? El mismo que tenía a un portero de puticlub de hombre de confianza, de arreglarlo todo, ¿no? Pues ese verano estuvo disfrutando a cuerpo de rey de una villa justamente contigua al local donde se ejerce el alterne desde hace varias décadas aquí en Marbella, ¿no? Bueno, sí, tenía que caminar menos, ¿no? Ábalos ya daba la vuelta a la calle y ya encontraba el local. Pero lo único es que estaba con su señora de entonces y con una de sus hijas. Con lo cual, mira, hace unos años, precisamente en ese verano, se expandió el rumor en toda Marbella de que Ábalos estaba visitando muy a menudo el Milady. Más de uno y más de dos nos interesamos por contrastar esa información y nos llevamos el chasco de que parecía que era un bluff, porque Milady oficialmente no ofrecía servicios de ningún tipo en aquel verano de la pandemia, ¿no? Mira tú por dónde ahora surge la información de que en esa villa que alguien pagó o regaló o dejó que disfrutara sin pagar la factura, que eran unos 20.000 euros, pues da la casualidad de que es justo la contigua, la misma parcela a Milady. El dueño es el mismo del negocio de alterne, y también, casualidades de la vida, recién instalado en la villa, vinieron a visitarle un tal Juan
José Hidalgo, hijo, y un tal Aldama, para ver si estaba todo a su entera satisfacción, ¿no? A su gusto. Sí. Bueno, esa visita se produjo después del rescate de Air Europa. Es decir, el gobierno español rescata Air Europa sin que Air Europa lo pida, que es muy bueno, es rescatado una fecha y Air Europa lo pide 3 meses después, y van a celebrarlo a casa de Ábalos, del ministro, que no la paga él. Bueno, aquí la cosa es cómo hemos tardado tanto en que estén imputados, ¿no, Morado? Es tan escandaloso, no han pasado ningún control, no han tenido vigilancia, no han evitado que se les vea, todo lo contrario, hacían ostentación de la corrupción y no pasaba nada. Hombre, si el Ministerio de Hacienda todavía está buscando dónde están los millones del hermano de Sánchez y por qué motivo no los declaró Hacienda, pues lo de Ábalos es una fruslería. Al final, ya sabes que aquí hay varias categorías de españoles. Los que por 8 euros te persigue Hacienda hasta extenuación, y si te tienen que meter en la cárcel, no te quepa la menor duda de que te van a meter, y los rojos, barras socialistas, que pueden hacer lo que les dé la gana, que tienen patente de corso para montarse un Telefurcia en ese chalet o lo que haga falta. ¿Cómo le has llamado? ¿Tele qué? Telefurcia. Si la Furcia no va, si tú no vas a la Furcia tiene que venir a ti. Ya. Bueno, va, dejémoslo. Es un escándalo tras otro. Les aseguro que esto lo ha levantado lo que ellos llamaban pseudomedio. Claro que nos querían cerrar. ¿Cómo no? Si nos cerraban, igual conseguían aplacar las ansias, ¿no? Es una cosa, es tal escándalo, de verdad, que vamos sacando información. Bueno, ha ocurrido algo. Yo cada día les doy una gotita porque no quiero agobiarles, ¿no?, con toda la información, pero que la dictadura va por buen camino, no lo duden, y ellos no bajan la guardia. Ayer Radio Televisión Española, que ya es suya, hoy ha hecho algo que se aprobó el martes en Consejo de Ministros y desde hoy es oficial. A partir de ahora, mira tú, Ordóñez, que tú has llevado investigaciones conmigo, has publicado libros. Fíjate lo que voy a decir, que ya es oficial. Lo ha publicado el BOE. A partir de ahora, cada vez que haya una investigación de un juez, la policía judicial que investigue ese caso lo dirá Marlaska. Hasta hoy había un artículo, el número 7, que decía la policía será elegida según sus méritos. Bien. Pues ese artículo, solo ese, se lo ha cargado, lo han quitado. ¿Para qué? Para que ahora, por ejemplo, es un caso de robo, quien te dé la gana. Es un caso contra el PSOE. Cuidado, Marlaska, elige qué policías judiciales quieres que investiguen para tal o cual juez este caso. Y pondrá los suyos. Esto es gravísimo y no es noticia, Miguel Ángel. Efectivamente, no es noticia, pero es que es el sucedáneo de otra cosa que habían intentado y que no han podido materializar de momento, que es que todas las investigaciones judiciales corran a cargo de la Fiscalía. ¿Y a quién responde el fiscal? Pues eso, ¿no? Pues eso. Esto es una cosa más, para manipular más o menos. En fin. Es sorprendente, ¿eh? No, claro. Pero me parece aún más sorprendente que con todo esto que se va acumulando, veamos encuesta tras encuesta que el PSOE se mantiene en los 120 diputados. Porque hay muchas bocas que tienen que seguir comiendo. Yo tengo una familiar de mi esposa en Barcelona que vota PSOE. Una señora ya cercana a los 90, pero con la cabeza bien puesta, ¿eh? No está muy bien. Y le pregunto, ¿me quieres explicar por qué votas PSOE después de todo lo que ves y tú eres alguien listo? Dice, es que yo no voto a la persona, yo voto al partido. Y a lo mejor ahí tenemos 3 millones, ¿eh? Morado, esto pasa. 140 años de latrocinio, si vota al partido, 145, ya no sé cuántos van. O sea, esa excusa a mí tampoco me sirve. Al final, lo que hablabas antes de esto de que va a ser Marlaska quien diga quién investiga, va a seguir siendo una cuestión de méritos. Lo que pasa es que lo único que cambia son los méritos que hay que hacer para eso. Pues esto es exactamente lo mismo. Al final, los votantes del PSOE
votarían al PSOE aunque Pedro Sánchez mañana bajara a la calle y la emprendiera a patadas con un bebé o con una viejecita. El juliganismo... Como votan al partido, puede hacer lo que quiera, ¿no? El juliganismo existe en todos los partidos políticos sin excepción, sin ninguna excepción. Y hay una base mínima, una cuota mínima de votantes que el Partido Socialista no va a perder jamás, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque son o gente mayor o votantes históricos que creen que el socialismo sigue siendo la gran esperanza, evidentemente de manera errónea, pero que no van a bajarse de ese caballo jamás en la vida. Y hay otro porcentaje de gente, como decía antes, que son estómagos agradecidos, de los cuales que dependen de la gestión socialista en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, y que van a seguir votando al socialismo porque ellos mismos o sus familiares más cercanos dependen de esa cuota de poder socialista. Y esa combinación de varias cosas son las que hacen que haya un porcentaje de votantes que el Partido Socialista no va a perder jamás. Pero pasa lo mismo con el Partido Popular. Aquí en Galicia hay un clientelismo abrumador. Y ese clientelismo lleva a que la base de votantes del Partido Popular aquí en Galicia sea enorme. O sea, eso pasa con todos los partidos. Si Vox tocara poder de verdad en algún momento, le pasaría exactamente igual. No estoy de acuerdo con eso, Morado. Es que falta. La gente que vota a la derecha o al centro es cruel con su partido. Mira Ciudadanos. Ni una equivocación le permitieron y mataron al partido. Y con el PP pasa igual. Son tremendamente duros. A Feijóo le tienen contra la pared. A otros se los cargaron directamente. En cambio, con el PSOE no. Es decir, el votante de izquierdas no es crítico con los suyos. El de derechas, sumamente exigente con los suyos. ¿Cómo lo ves, Ordóñez? Tu opinión. Yo es que creo que Pedro Sánchez ha pervertido tantísimo la vida pública que con esta polarización ha conseguido no solo que sus forofos sean más forofos que nadie, y ahí entra un poco lo que dice Ricardo, ¿no? Pero yo incluso ahí tengo el ejemplo práctico de Felipe González, que es muy crítico con Pedro Sánchez, pero sin embargo, cuando se le pregunta ¿y usted a quién ha votado en las últimas elecciones? A Felipe González, al PSOE. A mi partido, al PSOE, ¿no? Imagínate cómo están las cosas. Pero es que enfrente falta otra cosa, que es ilusionar suficientemente al electorado para que fijen los ojos en ti, ¿no? Enfrente falta también una unión que no se da. Y vemos que por sobrevivir, por ejemplo, Vox, lo primero que va a hacer cuando se acerquen las elecciones va a ser atacar al Partido Popular, porque es que si no, desaparece por esa cuestión que se llama voto útil, ¿no? El tema está muy, muy complicado. No sé si al final se va a tener que dar esa confluencia que decía Felipe González, que tantísimo sabe y sabía de corrupción, decía que la ciudadanía podía perdonarte el ser corrupto. Y él lo sabía mejor que nadie, desde luego. Pero decía que lo que no te perdonaban nunca era si esa corrupción coincidía con una crisis económica galopante. Tal vez la crisis económica que vivimos muchos españolitos de a pie pues no ha llegado a tantísima gente como para que nos planteemos qué estamos haciendo con la cosa pública, ¿no? Es posible. Fíjense lo que ha hecho Hazte Oír. Yo felicito a Hazte Oír por esta iniciativa. Un camión por las calles, y se ve la Rosa Nostra con el tipo de letra de la mafia, ¿no? De la película del Padrino. Y dicen el capo, sale Sánchez, y por ahí en el autobús está Coldo, Ábalos, están todos. Estas acciones, le digo yo, que funcionan. Y de fondo van poniendo ahí la música del Padrino. Bueno, Morado, no me dirás que no es imaginativo esto, ¿eh? Yo ya felicité hace un par de semanas a Hazte Oír aquí en estos mismos micrófonos, a ver si te acuerdas, y hoy tengo que volver a hacerlo. En este momento no hay ni un solo motivo para no apoyarles. Están en la vanguardia de la lucha contra el sanchismo. Son los que más están dando la batalla desde la calle para acabar con él, y lo están haciendo de lujo. Desde aquí, un 10. Y mientras tanto, María Jesús Montero es trending topic por sus gestitos desde el escaño. Gestos, diría yo,
obscenos. Siempre es más interesante que la realidad. Adora por conocer en profundidad las pesquisas de los autos. ¿Qué le pasa a esta mujer, Morado? ¿Qué le sucede? ¿No se da cuenta que la están enfocando? Que no sé de qué resaca está saliendo esta mujer en esas imágenes, pero desde luego se la ve muy perjudicada. ¿Sabes lo que pasa? Esto es lo que sucede cuando te sientes amparada por el régimen del 78 y por la consecuencia que eso ha tenido. Con esta clase política ramplona y cazallera que tenemos dentro del Congreso de los Diputados, que es que son chulos, son agresivos, oligofrénicos, y esas imágenes responden a un comportamiento de un mafioso, de medio pelo, que se enfrenta a su oponente, al rival que tiene enfrente, con esos gestos de chulería, con la lengua para un lado y para otro. Pero esta mujer ya ha dado muestras de esto mismo en otras ocasiones, no es la primera vez que lo hace. Y lo hace por sistema, es su comportamiento habitual. Sí, pero antes de que hables, Ordóñez, se han quedado con el gesto de Montero. Miren, el mismo día que hace estos gestos María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda, Alejandro Entrambas-Aguas en el debate publica que el número 3 de su ministerio, José Antonio Marcos San Juan, tiene buena parte de sus bienes a nombre de una sociedad instrumental para no pagar impuestos. La sociedad se llama Investment Betancunia, SL. Marcos San Juan, José Antonio Marcos San Juan, número 3 del Ministerio de Montero, preside el Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. O sea, son los que están todo el día con la matraca de hay que pagar, no defraudes, no defraudes. Y él tiene sus bienes en una sociedad instrumental. Igual los gestitos eran para disimular lo otro, Ordóñez, que no sería la primera vez. No, yo creo que es que ella es así, ha sido auténtica y es muy espontánea y ojalá ahora que Dios se llama conserve, auténtica. Ahora sí, ojalá que Dios le conserve esa espontaneidad, porque todos podemos sacar conclusiones y que no disfrace esos gestos y esa espontaneidad, pero aparte de eso, que es parte de su carácter y de su formación, está claro que ella tiene que hacer méritos, como todos se rompen, sálvase a la parte para hacer méritos delante del número 1, que los tiempos son recios y hay que hacer cada vez más méritos delante de él, ¿no? Qué triste, qué triste. Muy triste, amigos. Bueno, recuerden que 3 denuncias recibió el juez Peinado, una de Begoña Gómez, una de Sánchez por prevaricación, etcétera, y una del pelota de Máximo Pradera. Y las 3 las han rechazado, además, con argumentos brutales. En la de ayer de Begoña Gómez, que le dicen el juez Peinado lo ha hecho bien, dicen que es torticero. Claro, la que está juzgando el juez acusa al juez de prevaricación. Torticero es lo mínimo que pueden decir, ¿no? Esto es un empujón para la justicia, Morado. Esto nos pone en la buena noticia de que algo va a pasar, de que no está todo perdido, ¿no? Yo ayer pedía ya en redes sociales prisión preventiva para Begoña, pero ya vamos tarde. Hay riesgo de fuga, hay riesgo de destrucción de pruebas, prisión preventiva para Begoña. Que el lunes se va a la India con su marido de viaje oficial, igual se queda. ¿O qué? Pero tú descuida que fugarse no se va a fugar. ¿Dónde va a estar mejor que en la Moncloa? Sí, más controlada que allí. Se va a amarrar allí, de allí no va a salir. Sí. No, lo que dices no es tontería, Ordóñez. Si no estuviese en la Moncloa ya hubieran registrado su casa a la Guardia Civil y no lo han hecho por donde está, ¿no? O sea que algo hay de eso. Lo bueno es que además cada vez que una de estas acciones las hace el Tribunal Superior, lo hacen por unanimidad, o la audiencia lo hacen por unanimidad, o sea que aquí no hay votos particulares y la justicia sigue siendo el último lugar donde aún nos podemos esconder los demócratas. Claro, pero fíjate qué pervertido está todo. Si de pronto nos situásemos en este escenario en el que alguien, incluso el juez, se plantea enviar a prisión provisional a Begoña Gómez, en este caso, ahí van a tener el comodín del fiscal. Claro. Va a apoyar el fiscal ese envío a prisión. Y entonces, ¿qué pasa cuando el fiscal en cualquier caso dice no procede enviarla a prisión?
pues que evidentemente la justicia se va a ver limitada, ¿no? Eso es lo bueno y esa es la gran ventaja que tienen de aferrarse a sus cargos como se están aferrando al sillón. Es que nunca van a poder defenderse mejor que estando en mitad de la pomada. O sea que es una ignorancia y una inocencia clamorosa que nos planteemos que este hombre de pronto se le pueda remover algo de conciencia socialdemócrata y pueda plantearse algún día dimitir. Están todos los partidos que le apoyan pensando que puede convocar elecciones después de invierno, en primavera, y por lo tanto todos dándose patadas entre ellos, empujones. Ahí está Sumar, Podemos, marcando estilo propio. Bueno, hay más y tengo mensajes. Y lo dicho, en unos minutos les explico lo que ha ocurrido con nuestra entrevista con el historiador Pío Moa, que queríamos hablar de su libro, que de pronto descubrimos que perteneció al Grapo y tiene delitos de sangre. Van a escuchar todo y más porque hemos querido que las víctimas de Pío Moa estuvieran aquí y lo hemos conseguido. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Gracias por su fidelidad, por estar ahí, por mantenernos sin un euro de dinero público. Jamás este espacio va a ser de pago, siempre será abierto. A cambio pedimos quien pueda y como pueda y cuanto pueda su colaboración. Como Luis Melquiades, que cada mes ahí está su cantidad para apoyarnos. O como Juan Almagro, muchísimas gracias Juan por la libertad, dice. O Manuel Martín, entre otros. Y háganse miembros del programa. Ya somos muchos y ya va creciendo el número de la comunidad que forma parte de este espacio. Bueno, aquí seguimos con Ricardo Morado, que saben que es vicepresidente del Giro 180, empresario en Galicia de una multinacional, pero no es tuya, ¿no? No, ojalá. No, yo claro, digo empresario en Galicia de una multinacional, dirán, esto es Inditex. No, no va por ahí. No. Miguel Ángel Ordóñez, nuestro escritor, Capcana fue un milagro ese libro, vamos refiriéndonos a él, los aprendices de Donald Trump. Los osados aprendices, Capcana, los osados aprendices de Donald Trump, es el título completo. Y sí, la realidad se empeña en darle la razón al contenido del libro, ¿qué se le va a hacer? Y, en fin, he tenido la suerte últimamente de participar en varios libros que, por ejemplo, con José Manuel García Margallo, ¿sí? España Terra Incógnita, que tú lo lees y es una hoja de ruta exactamente de todo lo que está haciendo el sanchismo para afianzarse y hacerse cargo del Estado a unos niveles que no podríamos hablar tal vez de dictadura, pero sí que podemos hablar de democracia iliberal, ¿no? Que es autocracia. Bueno, escuchamos mensajes. 649-532-435. Julio. Hay que castigarlos a todos, porque es que ninguno, ni en un lado ni en otro, están haciendo bien su papel de representante. Así que, desde mi opinión, tenemos que ser más responsables nosotros y buscar entre los partidos pequeños para castigar tanto
al gobierno como a la oposición, porque los dos lo están haciendo fatal. Paloma habla de cambiar el sistema. A lo de cambiar el sistema no le veo solución. Estamos tan endeudados y tan vendidos que si quisiéramos rebelarnos nos cortarían el grifo y no tendríamos ni para cobrar, ni para comprar, ni para comer, ni para nada. C habla de Feijóo. Los hechos están demostrando que Feijóo no hace una oposición válida. Todos estamos viendo cómo el Partido Popular apoya muchas políticas socialistas, cómo están aplicando el rodillo socialista en todos los medios, en todos los discursos de los ministros, para desviar la atención de todos los temas de corrupción que les salpica, y se han centrado únicamente en Díaz Ayuso. ¿Y por qué no la toman con Feijóo? Pues porque saben que no es verdadera oposición. Diego habla de la situación en Galicia. Morado, escucha. La desocupación en Galicia es terrible, gente de más de 4 años de desempleo con carrera universitaria y verdadero máster. Esto está terrible. Se pisoteó a la gente, se le pidió mucho más de lo posible. No quiero ver en esta España lo que vi en mi sagrada Argentina. Es verdad que en Galicia hay más paro del que parece. Sí, sin duda. Galicia es la comunidad autónoma de la que más jóvenes se van en comparación con el resto de comunidades autónomas. Sobre todo en algunas zonas en concreto, quizás la provincia de Pontevedra un poco menos, pero en el resto de provincias es una cuestión brutal. El nivel de paro y el nivel de jóvenes que se marchan a buscar una oportunidad es tremenda, y por tanto el nivel de envejecimiento de la población gallega cada vez es mayor. Tenemos unos problemas demográficos en Galicia que en muy breve espacio de tiempo van a ser un verdadero problema. Quique habla de la juventud. Hay que captar la atención de la juventud. Es verdad que mucha está narcotizada, como bien decís, pero hay que utilizar otro tipo de estrategias. Es un público que lo necesitamos, porque si no, no vamos a cambiar el país. Las redes sociales, creadores de contenido jóvenes, hay que captar a esa gente. Miguel va directo, dice que votar no sirve. Sí, el votar en este país es absolutamente para nada. Para nada, porque vote lo que vote, luego se une el uno con el otro con el uno, y están gobernando como están gobernando unas minorías regionalistas, separatistas, están gobernando al resto de España. Esto que es lo que es, hombre. Me quedo con lo último, Rubén, y os comento, porque creo que es muy importante. Escuchamos. Confirmado por un compañero mío que trabaja en inteligencia, detectadas 14 intrusiones de hackers en las bases de datos de Indra, que hicieron modular los resultados para que el PSOE quedara donde quedó, de forma que no quedara demasiado alto, porque hubiera sido demasiado escandaloso, pero que quedara la distancia prudencial para que tuviera que pactar con quien tuvo que pactar. Es brutal, porque la información que tenemos a través del peritaje de Gabriel Araujo es la misma. Es decir, tú no puedes cambiar el resultado electoral si hay mucha diferencia, pero claro que puedes modelar el resultado electoral si no hay mucha. Y eso es suficiente para que alguien con socios como los de Sánchez gobierne o no gobierne. Pero a ver, tenemos posible pucherazo, que Puigdemont se ha votado en Marbella lo demuestra, nunca se investigó, se dio como bueno el voto. Tenemos ¿Ningún otro partido protestó? Claro, eso es lo que yo iba a decir. ¿Dónde están el resto de partidos exigiendo el recuento real de actas tal y como exige la ley electoral? Es que a mí no me cabe en la cabeza que el resto de partidos, todos, sin excepción, ninguno de ellos haya pedido el recuento real de esas actas. Yo no lo entiendo. Y después hablamos de teorías de la conspiración, pero es que, hombre, es que hay cosas como lo que acabas de decir, Albert, de Puigdemont, votado en sitios inhóspitos en los que nadie se lo esperaría, en principio. No pasó nada. No pasa nada y nadie pide explicaciones. Se quedó en la prensa local la información, no llegó ni a los grandes medios más que de forma esporádica. Se tapó. ¿Por qué? Aquí hay que preguntar, PP, Vox, a todos, ¿por qué? Yo se lo he preguntado a Vox, porque creo que son los que más podrían sacar cabeza,
y que bueno, que está por demostrar. Me dio la impresión que no querían que les llamaran conspiranoicos, que ya les caen bastantes calificativos encima. Y si el PP no protesta, es porque también le va bien cuando va a favor suyo, entiendo, claro. ¿No? Es eso, es que no veo otra opción. Ni más ni menos. Me da mucha vergüenza, porque además de esto, o de lo que decían de cambiar la ley electoral, Ordóñez, ningún partido hace de eso bandera. Es decir, ¿por qué sacan a los de ETA sin cumplir condena? Porque necesitan votos de Bildu. Porque la amnistía a golpistas, porque necesitan votos de Junts y Esquerra. Ahora, el PP no dice como bandera, cambiaremos la ley electoral para que ningún partido con menos de un 3% de votos en España tenga representación en el Congreso. Jamás le oirás decir eso. ¿Por qué? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la directiva europea que todavía hay que adaptar a la legislación española, que impediría que muchos de estos partidos hubieran tenido representación en la Cámara Europea, ¿no? Pero al margen de eso, es que el actual no es el momento propicio para cambiar la ley electoral, porque precisamente quienes tienen el mango de la sartén son esos grupúsculos que no van a echar piedras sobre su tejado. Cuando se pudo cambiar era cuando había un bipartidismo fuerte, cuando Partido Popular y Partido Socialista gobernaban, y ahí se nota otra vez más la cortedad de miras que siempre han tenido, ¿no? Así estamos, pero fíjate. Me ha parecido que una llamada era muy, muy significativa del hastío, del hartazgo que tiene la ciudadanía, ¿no? Votar no sirve de nada, tal y cual. Ese es el juego en el que quiere Pedro Sánchez que caigamos todos. En que el sistema está tan mal que no merece la pena votar ni desalojar a nadie, que si acaso vayamos a abstenernos a las urnas. Así no se cambia el que gobierna. Sí. Ya les interesa. Ese discurso les interesa. Escuchamos a Gloria, alternativas para el voto. Me gustaría saber si existe alguna plataforma unitaria, algo que sirviera de alternativa a los partidos que hay en este momento, a la que pudiéramos votar. Yo creo que es el momento de crear algo, una alternativa tangible. Ya existe, está ahí la de Ricardo. Mira, está ahí levantando la mano. Hola. El Giro. Yo invitaría a esta señora, me vas a permitir, Albert, porque es que me la han puesto en bandeja, a esta señora a que entre en nuestra página web, simplemente que entre y vea y lea, y que sea ella quien juzgue las propuestas de Giro 180. www.giro180.org. Esa es nuestra página web y ahí están nuestras propuestas y nuestro ideario. Es simplemente ir a leer y juzgar. Una alternativa, es decir, alternativas hay conocidas que se puedan publicitar en los medios y que los medios las apoyen, no hay. No. Esa es la realidad. Os pondrán, ya lo han hecho, Ricardo, todos los palos en las ruedas. Sí. 1 año y medio, 2 para abrir un número de cuenta, porque ni los bancos quieren hacerlo. Y así todo, ¿eh? O sea, es boicot absoluto al que vaya fuera del bipartidismo. Bueno, en la página web, en el canal de YouTube, voy a decirlo bien, he de aprender porque yo soy analógico. En el canal de YouTube de Castellón Confidencial, los miembros de Fidelidad y Libertad, segundo y tercer nivel, hemos hecho una encuesta. Hacemos una cada semana. Esta semana, a ver si acertáis, la encuesta era ¿qué político no soporta después de Sánchez? Y en la lista estaba Pachi López, Yolanda Díaz, María Jesús Montero o Grande Marlaska. ¿Quién creéis que ha ganado? Ostras, es como preguntarle a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea, es prácticamente imposible votar ahí. Yo sabes que aunque solo sea por cercanía, yo votaría a Yolanda, pero claro, es que a mí me afecta mucho en lo personal. Porque eres gallego. ¿Quién crees que ha ganado, Ordóñez? ¿Montero andaba ahí? Montero está. Yo creo que va de calle. Tiene madera de líder. En estas cosas tiene madera de líder. El resultado de la encuesta es Pachi López y Yolanda Díaz, 14% de los votos, María Jesús Montero, 21%, y con un 52%, el menos soportable, es Grande Marlaska, chicos. Grande Marlaska. Y esto
tiene mucho que ver con lo último que está haciendo con las víctimas del terrorismo, ¿eh? No es que lógicamente. Estoy lógicamente. Seguro. Bueno, más. EFR hace una propuesta para gobernar España. ¿Cuándo vamos a colocar en los puestos de arriba a gente que sepa hacer lo que tiene que hacer? ¿Cuándo vamos a mover España como si fuera una empresa, que es lo que es, una empresa grandísima que se llama España? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? Por 400 euros los están comprando. Es una basura, por no decir otra cosa. Y nuestros abuelos, derecho de voto, no parece permitido con toda libertad porque no saben votar otra cosa. Asentías con la cabeza, Morado. Claro, es que urge precisamente sustituir a los políticos que viven por y para la política únicamente y que se toman eso como una carrera profesional desde su más tierna juventud por profesionales que sean los que gestionen la cosa pública. Y de eso se trata, precisamente, sobre todo en un momento tan delicado como en el que estamos ahora mismo. Es que es urgente tomar las riendas en ese sentido de este país. Es urgente. Hay grandes profesionales en este país que podrían hacerse cargo de muchas carteras ministeriales. Grandes profesionales que podrían hacerlo muy bien. Otros países han demostrado que eso se puede hacer. ¿Por qué nosotros ponemos al frente de ministerios a verdaderos descerebrados que no tienen ni repajolera idea de lo que se traen entre manos? ¿Por qué? No tiene ninguna explicación. Pues sí que la tiene, sí que tiene su explicación. Y es que para los navajazos de la política hay que valer. Y una persona profesional con una carrera detrás no se presta a esos navajeos que hay en la vida política. Y mira, cada vez es más complicado para los partidos políticos conseguir gente con credibilidad que quiera gestionar. Te puedo hablar de algún gobierno autonómico donde el presidente del gobierno autonómico se las ha visto y deseado para que le acepten una cartera, una consejería. Más de 2 y más de 3. Me consta que a un presidente muy cercano que he tenido el gusto de conocer le dijeron que no a carteras muy importantes que suponían un reto y al final tuvo que pedir favores al Congreso de los Diputados. Oye, mandadme por favor a fulanita o a menganito porque no me quieren coger la cartera, la consejería, y voy a quedar muy mal. Recuerda, en el primer gobierno de Sánchez, antes que el pobre Maxim Huerta de ministro de Cultura, se lo preguntaron a 5, entre ellos a Alaska. Y hay gente lista en este país que ve el percal y se escapa, y luego hay gente que cae. Hablando de gente que cae, me llega que Álvaro Zancajo le han nombrado coordinador nacional de comunicación de Vox. ¿Se acuerdan de Álvaro Zancajo, verdad? Que hacía las noticias por la noche en Antena 3, ¿no? ¿Te acuerdas, Ricardo? Te lo iba a poner de ejemplo precisamente de lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Cuando no encuentras grandes profesionales para hacerse cargo de los grandes puestos, pues tienes que utilizar lo que tienes. Y este es un ejemplo práctico. Álvaro Zancajo es una persona que ha pasado ya por intentarlo en Ciudadanos, por intentarlo en el Partido Popular. Después hizo una campaña desastrosa en Andalucía con Macarena Olona, pero desastrosa hasta límites insospechados, porque yo la viví muy de cerca, esa campaña electoral, y ahora le dan un puesto en Vox de nueva creación, porque es un puesto de nueva creación, que se llama Coordinador de Comunicación Nacional. Parece ser que lo argumentan en que como Vox no tiene pegada en medios de comunicación y no llega lo suficiente a la población, pues han decidido fichar a esta persona. A mí lo que me gustaría saber, quiero ser un poquito malo ahora, permítemelo, es lo que opina Juan Flúger de todo esto. Porque Juan Flúger es la persona que hasta ahora llevaba este tipo de temas. Y es una gran persona y es un gran periodista. Y no puedo decir lo mismo de Álvaro Zancajo. A mí me utilizó para acercarse a Albert Rivera. Yo soy muy tonto y yo si me piden un favor lo hago. Y me tiró a la basura al día siguiente. Si te he visto no te acuerdo. Claro. Álvaro Zancajo es así. Lo ha hecho en Televisión Española, en Canal Sur, en Ciudadanos, en el PP. Lo ha hecho con Macarena Olona y prepárate Vox con el señorito. Y a mí me da pena, cada uno, la vida ya nos conocemos todos aquí. Yo he tenido gran amistad con Juan Flúger
Y a mí, yo la tengo, yo le quiero mucho. Y a mí me da no sé qué que este paso que ha dado Vox con Zancajo no pinta nada bien. No pinta nada bien. Bueno, si Fluger se va de prensa de Vox ya no queda casi nadie, pero espero que sepan reaccionar, pero lo están haciendo a veces francamente mal. Y aquí lo contamos igual. Nos vamos a la redacción, por favor, Susana Gas, más mensajes. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial, que cada día tenemos más trabajo porque son muchos los mensajes que nos llegan desde todas partes y sobre todo muchos seguidores. Muchas gracias. Juanma dice, yo tengo una familia en la que nunca se ha votado. ¿Por qué? Porque entendemos la separación del Estado como una base social para los ciudadanos y el gobierno solo es una panda de incompetentes hablando. Por eso, si voto, pienso muy bien a quién votar y no me caso con nadie. Viva España y viva la Guardia Civil. Y ahora el voto sí que es importante para sacar a Sánchez de la Moncloa. Antes todo era lo mismo. Rubén dice, hola Albert, con respecto a las manifestaciones también creo que deberían repetirse como las de Ferraz. Mantenerlas libres las proclamas políticas. Ellos, se refiere a todos los partidos, ya tuvieron más de 40 años para mejorar esto y lo único que han demostrado es que no supieron hacerlo gracias a su cobardía y a su avaricia. Marian nos comenta, yo no voto, no estoy adoctrinada, no me considero conspiranoica, solo busco la verdad, soy funcionaria pero no me siento representada por ningún partido político y no me conformo con votar al menos malo porque sigue siendo malo y me importa demasiado España para conformarme con la mediocridad. Sobre la memoria de España, nos comenta nuestro amigo Domingo que suele estar manipulada, por ejemplo, en este caso, por el National Geographic y sobre todo el canal de Historia. Dice que todos los días están machacando con documentales sectarios a los españoles. Es verdad. Géminis nos hace una reflexión. Está muy calladito Pedro Sánchez. Algo gordo está tramando. Estaremos preparados. Sofía Serrano dice gracias por entrevistar de nuevo al programa al gran compatriota don Álvaro de Marichalar y permitir que le envíe un cordial saludo. Unokai dice es increíble la demagogia de Televisión Española sobre el fiscal general y su imputación. Desvían totalmente la atención al caso Ayuso. Se trata de aborregar, se trata de aborregar a la gente. M. Forbes. Diariamente en la bahía de Málaga, al caer la noche, se sitúan varios drones hasta altas horas de la madrugada. No sabemos si son policiales. Con prismáticos veo que no son helicópteros. Están horas de vuelo, bajo una bandera de nuestra seguridad y están vulnerando nuestros derechos a la intimidad y al anonimato. Y hasta aquí, Albert, estamos ya con todos los mensajes, esperando que nos lleguen muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Miraremos lo de Málaga. No sabía que ahí drones, deben ser de la policía, pero tenerlos ahí horas delante de los edificios, ¿no, Ordóñez? ¿Habías oído algo? Sí, los hay, igual que encima están sobrevolando. Este verano ha sido muy intenso la cantidad de drones y helicópteros que ha habido sobre Marbella, pero es por una cuestión de seguridad ciudadana. Y yo creo que se ha notado, se ha reflejado en un descenso de los problemas que habitualmente se vivían en verano por aquí. Bueno, antes de despediros y ir a la historia de hoy, que es brutal lo que nos ha ocurrido, le quiero dar una recomendación a Moncloa, con permiso de Morado y de Ordóñez, que contrate de abogado Antonio Camacho, al abogado de Begoña Gómez, y que contrate de jefe de comunicación a Álvaro Zancajo. Si conseguimos esas dos contrataciones, le quedan 4 días. Ahí lo dejo. Querido, un abrazo, Morado, un abrazo, Ordóñez. Un abrazo a ambos. Mucho. Un abrazo, un placer. Gracias, amigos. Bueno, la historia se la voy a contar con detalle porque ya es hora. Quedamos con un historiador, Pío Moa, para grabar una entrevista sobre un libro del PSOE. Acabamos la entrevista. Última pregunta sobre el Grapo. Creíamos que era su padre quien había sido miembro del Grapo. Nos equivocamos, era él. Y la conversación es tal que yo no voy a emitir hoy la entrevista sobre el libro de Pío Moa. Estás escuchando Castellón Confidencial.
Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Se lo contaba, se lo avanzaba al inicio del programa y se lo quiero explicar tal y como ha sucedido. Miren, llevo pues más de 40 años en la profesión y jamás me había sucedido nada como lo que me ha pasado hoy. Unos de ustedes, además más de uno, me dicen que por qué no entrevisto a un historiador y escritor que se llama Pío Moa, muy mediático, uno de sus libros de la Guerra Civil, casi 200.000 ejemplares vendidos. Le da un poco la vuelta a la historia, cree que Franco no fue tan malo, que el Partido Socialista no fue tan bueno. En definitiva, pone en duda las bases históricas que conocemos. Su último libro habla del PSOE y hace un repaso a la historia del PSOE. Se llama El PSOE en la historia de España. Quedamos con Pío Moa online, le entrevisto, charlamos durante 20 y tantos minutos, la grabación está ahí. Y antes yo repaso 4 datos del personaje, leo entrevistas que le han hecho y sí, me voy a la Wikipedia y miro también qué dice de él sobre su relación familiar. Y pone, o yo entiendo, que su padre, el padre de Pío Moa, fue fundador del Grapo. Y aunque no es el motivo por el que le llamo, es por el libro, al final le hago la pregunta. Bueno, ahí sucede algo que van a oír y van a ver, porque se grabó como todo con imagen y sonido, que yo no esperaba. Y es que el fundador del Grapo, y con delitos de sangre, no era su padre, era él. Y me lo cuenta, y me lo explica. Quiero que vean lo que sucedió, pero no solo ustedes, sino alguien que está al teléfono y que no conocía esta historia. He hablado con víctimas del terrorismo, he hablado con gente de Dignidad y Justicia, no conocían la historia. Y Alberto tampoco. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Alberto del Río es hijo de Diego del Río, policía nacional, asesinado por el Grapo en lo que era entonces la residencia Francisco Franco, hoy el Vallebrón. Luego les cuento los detalles. Les digo que lo que hizo el Grapo fue un atraco por el que se llevaron 30 millones de pesetas de la época, aunque ellos lo vendían como un acto revolucionario por las torturas. Bueno, lo van a oír. Alberto, tú no sabías quién era Pío Moa hasta que hemos hablado tú y yo hace un rato, ¿no? Sí, efectivamente. No sabía nada de este señor. Bien, pues quiero que escuches cómo ha ido la conversación. Acabamos la entrevista que ya les avanzo yo no voy a emitir, porque aquí terroristas ni uno, y pasa esto. Y la última pregunta ya casi personal. La historia de su padre es una historia para escribir libros, ¿eh? Me cuentan que fundó el Grapo, que era comunista, que participó en la lucha antifranquista. ¿Usted recuerda, tiene recuerdos de esa época de su padre? No, si no es mi padre, soy yo. O sea, yo he participado en todo eso. Digamos que el PSOE ha conseguido hacer del antifranquismo una especie de arma de destrucción masiva, moral y política. Yo luché contra el franquismo porque creía en aquello, como otra mucha gente, ¿no? Y trataba de ser consecuente con ello. Ahora bien, por una serie de circunstancias... ¿Qué edad tenía usted en aquella época? Bueno, yo estuve en el Partido Comunista primero, luego en el Partido Reconstruido, Grapo, pues hasta... Pues yo tenía hasta los 29 años, 30 años por ahí, ¿no?
¿Y cometió delitos de sangre usted? Pues sí. Es decir, eso podría ser otro tema para hablar ampliamente. Todo esto además lo he escrito con pelos y señales. Y estuvo un año en prisión, ¿verdad? Condenado, o sea que... Sí, no exactamente así. Bueno, eso son cosas que están muy olvidadas, pero escrito de un tiempo y de un país, que es un libro en que cuento toda esa experiencia. A usted le expulsa el Grapo en 1977, también hay que explicarlo, ¿no? Sí. Y entiendo que esa etapa se arrepiente de ella, forma parte de su vida sin más. ¿Cómo lo entiende? Bueno, pues aquello fue parte de mi vida, indudablemente, y me expulsan no porque yo pensara de manera distinta de ellos, es en esas peleas oscuras por el poder que siempre hay en este tipo de grupos, no y en todos los partidos, ¿no? Y bueno, seguí un poco en las mismas, tratando de aclarar. Y fue un periodo, o sea, yo lamenté mucho que me expulsaran, pero actualmente me parece una bendición divina, ¿no? Porque me dio lugar a revisar y reflexionar e investigar sobre todas aquellas cosas. Y es por eso por lo que he llegado a lo que he llegado. Pero usted ha intentado acercarse a la familia o al entorno de la persona o personas a las que actuó violentamente siendo miembro del Grapo. ¿Ha intentado saber cómo están, pedir perdón, enviar una carta, hacer algo? No. Yo considero que esas cosas, bueno, pueden ser interesantes para ciertas personas. Yo lamento aquellas cosas que hicimos, pero lo que he querido hacer es explicarlo. O sea, el darse golpes de pecho, sobre todo en público y tal, que eso les gusta mucho a algunas personas, pues no sirve para nada. Pero explicar la lógica de todas estas acciones y de todas estas políticas, eso sí es importante y es instructivo para muchos, para la mayoría. A mí las cuestiones así personales pues son personales y las políticas son políticas. Señores, acaba la entrevista que, como digo, no voy a emitir, solo van a escuchar esto y me pongo a investigar. A ver, Pío Moa participó en asaltos a locales falangistas. Pío Moa formó parte de los asesinatos del 1 de octubre del 75 en represalia por las 5 ejecuciones del FRAP. Se dirigieron al policía de servicio. Uno de la banda, no Pío Moa, le disparó, pero Pío Moa llevaba un martillo y según la policía le golpeó para arrebatarle el arma. Él siempre negó haberlo hecho y dice que ya no hacía falta porque había muerto. Hirieron al otro policía y se llevaron, como digo, unos 30 millones de euros, no de pesetas, perdón, de la época. No es el único caso en el que participó. También fue condenado a 1 año de prisión como cómplice en el secuestro del teniente general Villaescusa, que pudo vivir, murió a los 90 años, pero lo pasó muy mal y no fue a prisión porque se arrepintió. Unos 2 días antes de esa participación en un asesinato del historiador Pío Moa, el 29 de septiembre del 75, 5 miembros del Grapo fueron a otro robo, siempre diciendo que lo hacían en protesta por el ajusticiamiento de miembros del FRAP. Fue en el Hospital Vallebrón, entonces Francisco Franco. Entraron a robar, sabían que llegaba el furgón blindado con el dinero para las nóminas, era fin de mes. Dispararon directamente a la cabeza del policía Diego del Río, que ahí se encontraba, le remataron después de un disparo e hirieron de gravedad a otro policía, Enrique Camacho Jiménez, que ese sí pudo recuperarse de las heridas. Está escuchando toda esta historia Alberto del Río, hijo de Diego del Río, que desconocía que este historiador que se pasea por los medios de comunicación había sido miembro del Grapo en los comandos
qué mataron a su padre. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te quedas? Me sorprende muchísimo oír a este señor, oír su discurso, porque han pasado más de 48 años sin que nosotros, tanto mi madre como yo, supiéramos quiénes eran los autores del atentado. Sí sabíamos, porque fue reivindicado que haya sido el Grapo, pero no los autores. Y la verdad que me deja un poco en shock, la verdad. Hay varios, los nombres te los haré llegar y además la Asociación Dignidad y Justicia está en contacto conmigo siempre. Tampoco conocían esta historia, pero os paso toda la información que sé, y es más, yo le voy a explicar a Pío Moa que estoy hablando contigo, y tú, por cierto, eres policía nacional como tu padre, eres un digno hijo de él, y le voy a dar la última oportunidad para que os pida perdón públicamente. Yo no creo que tengas ganas de que te llame, pero creo que esa posibilidad debe existir. ¿Cómo puede decir? Me he quedado con 3 frases que ha dicho. Son cosas muy olvidadas. Esto es vida personal, lo otro era política, y lo lamento. ¿Os basta con un lo lamento? Bueno, yo a este señor lo que le preguntaría, cuando se refiere en su discurso, habla de que eran peleas de poder y que quería explicar la lógica de las acciones, etcétera. Yo lo que le preguntaría es bajo qué preceptos dejaron viuda a una niña, porque mi madre tenía 19 años cuando quedó viuda. En el año 75, pues, era una niña. ¿Bajo qué precepto dejaron sin su marido a una niña de 19 años y a su hijo, que tendría 22 meses? A mí lo que hoy por hoy me queda de mi padre es su apellido, una medalla al mérito policial, que cuando tengo la ocasión me la cuelgo en el pecho, y algunos recortes de prensa, ¿vale? Eso es lo que yo tengo de mi padre. Eso sí, la vida destrozada de mi madre y mucha tristeza. Entonces, no sé si el fin la meta que ellos buscaban, pues no se refiere a eso, con pelea de poder, lógica de las acciones, cosas olvidadas, no sé. La verdad que bastante triste y bastante humillante por parte de este señor. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. ¿Sabes lo peor? Pío Moa, ahora la derecha mediática, quien combate al sanchismo, que es casi todo el mundo, le entrevista por todas partes. Le han hecho infinidad de entrevistas, yo he visto muchas en podcasts, en televisiones. ¿Cómo podemos olvidar eso? Es decir, ¿cómo podemos pasar página y alguien que ha participado en secuestros y asesinatos y ha sido miembro de una banda terrorista ya está, se blanquea porque va contra el régimen sanchista? Yo creo que igual que marcamos una línea para que un exetarra no sea profesor, como ha ocurrido en la Universidad de Álava, lo siento, pero hay que marcar una para los etarras, me es igual lo que piensen, lo que escriban y lo que digan, no aparezcan en medios de comunicación. Sé que a lo mejor soy muy estricto. Yo he grabado la entrevista media hora y yo no la voy a emitir en mi vida. Y estoy haciendo esto porque me parece que tengo la obligación de explicarle a la gente quién es Pío Moa, porque parece que aquí la prensa no nos enteramos de nada. Yo el primero, que me equivoqué diciendo su padre. ¿Cómo podemos blanquear tan fácilmente, Alberto? Ya está, se ha olvidado y carpetazo y ya nunca más nadie le señalará, le dirá usted lo que hizo, arrepiéntase.
pida perdón. Ya ni te pregunto si pagó indemnización a la familia ya, porque sé que no, ¿verdad? Estoy seguro. No. Bueno, lamentablemente, Albert, hoy por hoy vivimos una época un poco convulsa en tema de olvido, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Las víctimas del terrorismo solamente pedimos dos cosas. Una es que no se nos olviden, a las víctimas del terrorismo, que no olviden a las personas que fue asesinada en este país, y sobre todo lo que pedimos es justicia. Y es muy, muy triste ver ahora mismo pues cómo por ejemplo partidos políticos que son afines al grupo terrorista son en este momento aliados del gobierno de España. Hoy por hoy están negociando presupuestos, están negociando reforma laboral, vivienda, etcétera, y ver cómo además se aprueba una reforma judicial donde se rebaja la pena, la condena a más de 40 terroristas. Esto prácticamente es humillante para la víctima del terrorismo, porque prácticamente quien nos tiene que defender nos está pidiendo que pongamos la otra mejilla para que nos vuelvan a bofetear. La primera fue el golpe del atentado, y ahora la humillación de ver lo que están haciendo. Entonces, la verdad es que es horrible. Pero tan humillante es que rebajen condenas como que hablemos de un historiador y un escritor sin recordarle su pasado. Creo que es nuestra obligación, ¿eh? Y ahí ya cada uno que haga de Évole, si quiere ser Évole, que lo haga, y el que no quiere, o los que no queremos ser Évole, no sé si igual el contenido, pues tenemos derecho a decir, esta es nuestra línea roja y por ahí no pasa. No te quiero molestar más, Alberto. Aquí tienes una tribuna cuando quieras. Dale un beso a toda tu familia muy fuerte. Toda esta información te la paso a ti, se la doy a Dignidad y Justicia, porque están acabando un libro y hay una página dedicada a tu padre con una fotografía explicando la historia. Yo creo que hay que completar esa página, ¿sabes? A ver si lo consigo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo. Y viva la policía. Igualmente. Y viva la libertad de este país. Muchas gracias por invitarme a tu programa, y sobre todo me gustaría enviar un abrazo a todas las víctimas del terrorismo de este país, que por desgracia no son pocas. Muchísimas gracias, Albert. Un saludo. Gracias, amigo. Demasiadas emociones, muchas líneas rojas, sí, aquí cada vez tenemos más, y más fronteras, y aguantamos menos, también se lo digo. Hasta aquí de mentiras estoy en las últimas horas, por muchos frentes, ya me entienden, pero por este no paso. Mañana volvemos a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.